Hola, mi nombre es Daniel Castaño. Yo soy Esteban Mora. Estamos cursando la materia Programación y Métodos Numéricos y vamos a desarrollar el proyecto final que consta de la evaluación o del análisis de la eficiencia y rendimiento de un radiador de un automóvil. Para concretar esto, debemos primero tener claro ciertas variables que entran en juego en toda la operación del radiador y también varias definiciones para tener muy claro lo que se va a ejecutar en el proyecto. Cabe recalcar que el radiador que vamos a analizar es el de un automóvil porque hay varios radiadores, todos funcionan como de una manera muy similar, pero aquí nos vamos a enfocar en el de un automóvil. Entonces vamos a iniciar diciendo que un radiador es el elemento principal del sistema de enfriamiento de un carro. Este trabaja con la ayuda de aire y líquido para controlar y disipar, es decir, quitar, por decirlo así, los excesos de calor producidos en la combustión en el motor. Entonces lo que hace este radiador es disminuir la temperatura del fluido para que lo regrese al motor y pueda trabajar en unas óptimas condiciones y el carro esté en un óptimo rendimiento para andar. Esto se logra gracias a unos elementos que están en el radiador, que son, por ejemplo, los tubos, las aletas, que son los que disipan el calor. En fin, más adelante vamos a nombrar estas partes que con ayuda de sus geometrías, de sus elementos encargados, son los que hacen la operación de toda la disipación de calor. En gran parte los radiadores están hechos de aluminio, que es uno de los mayores elementos que ayudan a disipar el calor, el latón, el cobre y el hierro. El modelamiento matemático del fenómeno que se está presente en el radiador lo tendremos que programar con un código que contenga las variables del problema en un lenguaje de programación, ya sea MATLAB o Python. Los materiales utilizados en la fabricación de un radiador tienen que tener unas condiciones específicas que aguanten todo lo que requiere o pide este elemento del sistema de enfriamiento del carro. Me explico. El radiador tiene que tener un material que sea muy buen conductor del calor y resistentes a la corrosión porque está expuesto a demasiadas cosas. Uno de los materiales mejor que sirven para estas labores es el latón, el cobre, el aluminio, etc. Y en la actualidad el material más utilizado para la elaboración de los radiadores de automóvil es el aluminio. Para comenzar en el proyecto debemos tener en cuenta variables que entran en el modelo de cálculo de la eficiencia del radiador, ya sea con la formulación geométrica de sus componentes que ayudan en el proceso del enfriamiento o variables para el análisis térmico según varias teorías que entran en el modelo de cálculo que conducen a su solución. Además, características constructivas, es decir, de qué influyó para la construcción de ese tipo de radiador, ya sea su área, su volumen, su material, las características de la temperatura del fluido, presión, fricción, etc. Entonces, las variables que entran en juego son las siguientes. La temperatura de entrada del aire es una de ellas. La velocidad de entrada del aire. La temperatura de entrada del aire. Porque recordemos que ahorita al mencionar aire es porque el radiador está en contacto con la temperatura ambiente que le entra del exterior para el intercambio de temperaturas. Entonces, continuando con las variables, tenemos la temperatura de entrada y salida del fluido frío, ya para regresar al motor. También tenemos la temperatura de entrada y salida del fluido caliente, que es cuando llega de los tubos hacia el radiador para empezar el proceso de enfriamiento. El caudal del agua del sistema. La temperatura del aire de salida. También tenemos la temperatura de salida
del agua. y así también como la pérdida de presión del agua. Para calcular varias de las ecuaciones tenemos que tener en cuenta la capacidad calorífica que tiene el fluido. Y así como la capacidad calorífica, también necesitamos de una potencia calorífica. Presión dinámica, calores específicos. Áreas, constancias térmicas. La viscosidad dinámica, dada en términos de μ, el calor específico, la conductividad térmica K, el número de Prandtl y la densidad ρ se usan para obtener las propiedades del fluido que está en juego en el radiador. Entre los principales parámetros de diseño de los radiadores están las dimensiones principales del panal: altura, ancho y profundidad, las cuales dependen de la disponibilidad del espacio. Como geometría de las partes que tenemos, la sección transversal total de los tubos, perímetro, interior del tubo, diámetro hidráulico del tubo, área de intercambiador de calor, área bloqueada por las aletas, área por el flujo libre, área y perímetro de las aletas. En esta geometría se debe tener en cuenta el número de tubos, número de aletas, con el paso y el espesor de estas, alturas, longitudes de tubos. La mayoría de ecuaciones giran en torno a la transferencia de calor y el flujo. Las ecuaciones gobernantes en la eficacia y el rendimiento de la capacidad térmica giran en torno a los factores como el control de entrada y la salida de la temperatura, el control del flujo, relaciones de geometrías del radiador y calores específicos. Y ahora, para finalizar con la presentación, mostramos las siguientes fórmulas para hallar la eficiencia del radiador, principalmente. La primera ecuación se trata para calcular la temperatura de salida de los fluidos, tanto frío como caliente. Con estas ecuaciones se podría despejar la eficiencia, donde tenemos que la temperatura de salida del fluido caliente es igual a la temperatura de entrada del fluido caliente menos la eficiencia, que está multiplicando a la relación que multiplica a la diferencia entre la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Luego sigue la ecuación para hallar el número de Reynolds. Esta es para determinar las características adimensionales de la transferencia de calor y de fricción de las superficies del radiador. Continuando, sigue la ecuación para conocer los coeficientes de la película para ambas corrientes de fluidos. Estas son dos ecuaciones porque puede variar según la manera que queramos escoger la eficiencia. La ecuación basada en el área del lado del aire y despreciando la resistencia metálica se hace para luego hallar la ecuación de el número de unidades de transferencia de calor, que esta ecuación se determinará para más adelante la ecuación de la eficiencia. La ecuación de la eficiencia, que es la más importante, la cual utilizaremos luego, se hallará de la siguiente manera: 1 menos e elevado a la fracción de e elevado a la menos el número de unidades de transferencia de calor por la constante menos el número de transferencia de calor elevado a la menos 0.22, y eso que está multiplicando por menos 1. Todo eso sobre el denominador del calor específico por el número de unidades de transferencia de calor elevado a la menos 0.22. Ya después, con la ecuación, hallamos la capacidad térmica del radiador. Y para finalizar, otra manera de conocer la eficiencia es esta ecuación.